Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Tribuna Profesional, este programa que ponemos todas las semanas en su pantalla y producido por FEPUT, por la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán. Hoy estamos con un destacado miembro, una destacada miembro del Colegio de Abogados de Tucumán, que es la doctora Carmen Fontán, que es profesora de Derecho Constitucional, Cátedra B, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nosotros a veces manejamos como información periodística y que hay que leer exhaustivamente, pero fundamentalmente porque a veces no entendemos por qué se propician reformas de tal o cual magnitud, por qué la Corte Suprema de Justicia decide si es una ley constitucional o no, y todo eso lo saben quienes enseñan Derecho Constitucional. Así que la estamos saludando, doctora, bienvenida. Y la llamamos porque fundamentalmente, bueno, tiene que ver con este fallo, el último de la Corte Suprema, sobre la declaración de inconstitucional sobre algunos temas que están en la reforma judicial. Que sería bueno también hablar qué significó esto como reforma judicial, aprobada por el Congreso de la Nación y de pronto llega a la Corte Suprema de Justicia y tiene este resultado, ¿no? Bueno, realmente los temas institucionales se han vuelto muy difícil para que los pueda comprender el ciudadano, cuando eran temas básicos y elementales, pero que por la visión de quienes están en este momento detentando el poder político se ha como cambiado el sesgo de qué se entiende por lo institucional. Esto era un tema muy sencillo. El Poder Ejecutivo propició la reforma del Poder Judicial en diferentes ítems, unos de mayor gravedad y otros que no eran significativos, que simplemente venían a transparentar algo que ya se hacía, como el publicar las sentencias de la Corte, que ya estaban en Internet, o el nombramiento por concursos de empleados del Poder Judicial, que ya se venía, de hecho, haciendo. Pero hubo dos temas más graves. Uno es el tema de las medidas cautelares dictadas contra el Estado, que es un tema realmente muy, muy importante y muy grave, sobre todo para los sectores más necesitados, es decir, el sector previsional y el sector laboral, que son quienes con mayor urgencia necesitan cobrar sus créditos de naturaleza alimentaria. Estas reformas en materia de medidas cautelares y de creación de las cámaras de casación en materia previsional y laboral han significado justamente para las clases más necesitadas la prolongación de sus juicios, cosa que la Corte ya había dicho en su momento, en el famoso caso Iscovich, en que declaró inconstitucional la obligación que tenía el Estado de irse en recurso extraordinario en todos los juicios de los jubilados, que realmente el tiempo es oro en el proceso y ellos son los que menos pueden esperar. La idea es que la sentencia tiene que llegar a tiempo, tiene que ser eficaz, si no, no es justicia. Entonces, el tema de las cautelares y el tema de la creación de las cámaras de casación son dos temas muy graves en cuanto al servicio de justicia. Pero realmente lo que más preocupó y que preocupó justamente al sector más implicado en esto, a los opositores, a la ciudadanía, era la modificación del Consejo de la Magistratura. Un órgano que nació para nuestra vida institucional en la reforma del 94. ¿Y por qué se pone un Consejo de la Magistratura? Antes era, digamos, de acuerdo del Senado, los designaba, no sé si a dedo, pero bueno, se designaban a los jueces a través de la aprobación del Senado, ¿no es cierto? ¿Era así? Exactamente, antes los proponía el Ejecutivo y era con el acuerdo del Senado. Pero si la gente recuerda un poquito el tiempo del gobierno de Menem y aquello de los jueces de la servilleta y la mayoría automática de la Corte, que sistemáticamente venía neutralizando las normas que habían sido consensuadas en el Congreso, se llegó a esta instancia de la reforma de la Constitución y se dijo que había que buscar un mecanismo que despolitizara la designación de los jueces. Es decir, ¿cuál fue el sentido justamente de la creación del Consejo? Tenía dos ideas. Una, despolitizar el sistema de designación. Y la segunda era reforzar la independencia del Poder Judicial. Que la gente no pierda de vista estos dos ejes, porque ese fue el sentido con que se incorporó. Para que la gente recuerde un poquitito, el Tribunal Constitucional formaba parte de lo que se llama el núcleo de coincidencias básicas. En aquella reforma del 94 había un paquete de reformas que iba a ser discutido en bloque. Ese tema por los constituyentes, ¿verdad? Exacto, porque había temas que eran habilitados, que podían incorporarse o no incorporarse. Pero esto estaba en el núcleo de coincidencias básicas, que eran los temas más gravitantes de la reforma. Cuando se discutió
el tema de la creación de este Consejo de la Magistratura, obviamente los dos signatarios del Pacto de Olivos, que era el oficialismo en ese momento comandado por Menem, y el radicalismo en ese momento comandado por el doctor Alfonsín, habían acordado esta serie de disposiciones. A cambio de la reelección del Ejecutivo, simultáneamente se iban a incorporar una serie de temas que la Auditoría General de la Nación, Tribunal de Cuentas, tercer senador, todo esto iba a ir en ese paquete. Y acá aparece el Consejo de la Magistratura. Lo que es claro, cuando se discute el Consejo de la Magistratura, era reforzar la independencia del Poder Judicial, despolitizar el sistema de designación y que las designaciones iban a ser por estamento. Bien. Es decir, que el estamento del Poder Judicial iba a designar a sus representantes, el de los abogados a sus representantes, el de los científicos a los científicos y académicos, y los órganos de la representación política eran los que ya designaban a sus propios representantes porque habían sido electos popularmente. Esto quedó clarísimo. O sea, en ese caso tiene que ver con los representantes del diputados y senadores, del Congreso. Del Congreso. Sí. ¿Qué es más? Paisao, que fue el miembro informante de la comisión, sí, después escribe en un libro a 10 años de la reforma explicando cuál era el sentido de todo esto. Y él incluso, cuando habla de los representantes de los órganos de votación popular, él decía que los senadores y los diputados debían elegir sus representantes, no ser ellos mismos, por supuesto, porque esto era un trabajo a tiempo completo. Bien. O se legislaba o se formaba parte del Consejo de la Magistratura. Lo que ocurrió es que no definieron el número de representantes, no se pusieron de acuerdo y quedó una norma abierta. Esto para que la gente lo entienda, Zaffaroni, que hoy está en la cresta de la ola con sus intervenciones, en ese momento él señaló que era peligroso no acordar el número de miembros. Pero él decía algo. Lo que estamos de acuerdo es que un integrante de la Corte debería estar, cosa que ahora no está, y que además no tendrían que haber representantes del Ejecutivo. Él lo decía claro. ¿Por qué? Porque el Consejo de la Magistratura hace un sistema de preselección, elige a los candidatos que van a integrar y elabora una terna. Pero esa terna después vuelve a ir al Ejecutivo, el Ejecutivo saca una, y esa terna después del que seleccionó lo pasa al Senado. ¿Qué significa? Que si el Ejecutivo ya tenía en el proceso de selección una intervención, no tenía que tener dos intervenciones, porque iba a intervenir en la preselección y después en la selección. Eso estaba muy claro de la intervención de Zaffaroni. Zaffaroni hoy, en su voto en este famoso caso Rizzo, él, cuando habla de la norma, dice que podía ser una interpretación razonable, es el único que habló de la constitucionalidad de la norma, pero decía una interpretación razonable porque no se habían puesto de acuerdo en el seno de la convención sobre el número de miembros. Pero él, cuando se lo discutió y para que la gente no le quede ninguna duda... En el año 94, cuando Zaffaroni era constituyente. Cuando era constituyente y formaba parte del Frente Grande, Paisao le dice, me gustaría escuchar una reflexión sobre el tema donde se dice, representantes de los jueces, no parece fácil interpretar que sea otra cosa que la persona elegida por los propios jueces. Y lo mismo respecto de los abogados. Y Zaffaroni le contesta, sí, correcto, en eso estamos de acuerdo. O sea, que él, en su intervención en la convención, reconoció claramente que no tenían que ser elegidos por el voto popular, porque si no, y eso lo aclaraba, se iba a producir un desequilibrio. Y una nueva politización, que era lo que se estaba evitando. Exactamente, porque poner jueces y abogados dentro de una lista de partidos políticos implicaba politizar todo. Hay que los jueces y los abogados tenían que hacer campaña por algún partido, por alguna lista. Exactamente. Entonces la idea era que el equilibrio entre los órganos electos popularmente y los órganos estamentales, los jueces, los abogados y académicos y científicos, hubiera un equilibrio, no todos politizados. Ahora, ninguno podía tener preeminencia en el número sobre los órganos, si no hay mayoría absoluta en un momento La dado. norma fue clara, tenía que haber equilibrio entre los representantes. ¿Qué pasó? Obviamente, y esto para que la gente entienda, la primera regulación del Consejo de la Magistratura
fue de 20 miembros. Sí, sí. Y era presidida por el presidente de la Corte. La presidenta después propugnó un proyecto nuevo de modificación, dijo que era un órgano, así lo denominó, elefantiásico. Pero era senadora, me parece. Ella era senadora, ¿no?, en ese momento, y entonces propicia la reforma, porque dice que era un número muy grande, que tenían 240 empleados, que en realidad no cumplían su trabajo, según ella, y que correspondía achicar, sin que se tocara la mayoría de las 2/3, tanto para la designación como para la remoción. Eso decía ella. Y que si bien a ella le hubiera gustado que fueran por elección popular, tiene que reconocer que de acuerdo a la Constitución, la representación es estamental y haría falta reformar la Constitución para modificar el mecanismo de designación de los integrantes de abogados, jueces y miembros del ámbito académico y científico. Hasta ahí había quedado clarísimo. Se reduce el número de miembros a 13 y 7 responden al órgano político y 6 quedan en su composición de jueces, abogados y académicos. Es decir, el equilibrio ya no era tal equilibrio porque ellos ya tenían un número propio, 7-6. Vuelve ahora a propiciarse esta reforma y de nuevo se incrementa a 19 miembros, con un periodo de transición entre los que están en este momento en el mandato con los que se iban a incorporar, y vamos a tener un Consejo de la Magistratura de 25 miembros, por lo menos por 2 años. O sea que aquel que quiso ella achicar se iba a agrandar de una manera sorprendente, y además todos electos popularmente. O sea que todo el mundo tenía que hacer campaña. Y entrar en un partido político, sí o sí, en la lista de un partido político. ¿Cuál era el argumento de ella? Que estos tenían que ser elegidos por el pueblo porque el Poder Judicial carece de legitimidad democrática, porque no es elegida por el pueblo. Esto era el sistema. Cuando el caso Rizzo se plantea ante la Corte la inconstitucionalidad de la designación de los estamentos judicial, abogados y académicos por el voto popular, la Corte dicta un fallo que no debería sorprendernos porque es una simple clase de derecho constitucional. ¿Qué dice la Corte? Nosotros somos los guardianes de la Constitución, es decir, velamos por la supremacía de la Constitución. Si hay una norma inferior que contraviene la Constitución, nosotros tenemos que descalificarla. Así de sencillo. ¿Para qué está la cabeza del Poder Judicial? Para velar que los poderes políticos actúen en el ámbito de competencias que le otorga la Constitución. Y si en su accionar violan derechos y garantías de los particulares, nosotros debemos hacer que prime la supremacía constitucional. Y más y menos, algo muy sencillo, para que la gente lo entienda, porque el discurso político es, ¿cómo puede ser que un órgano que no es elegido popularmente neutralice una norma sancionada por el Congreso que es elegido popularmente? Puede gustarnos la idea, deberíamos cambiar la Constitución, pero esa no es la democracia constitucional. La democracia constitucional es división de poderes, frenos y contrapesos y un órgano independiente que haga el control de constitucionalidad. Por lo tanto, esto está regido estrictamente por la Constitución, ni más ni menos. Que para cambiar todo esto habría que hacer una reforma constitucional. Exactamente. Y con el Pacto de San José de Costa Rica, que obliga a los jueces no solo a hacer el control de constitucionalidad, sino lo que se denomina control de convencionalidad, que es de oficio y obligatorio para nuestros jueces, que no solo deben comparar las normas internas con la Constitución, sino que hoy hay que compararlas con el texto de lo que dice el Pacto de San José de Costa Rica. Y si esa norma interna es contraria al pacto, debe descalificarse. Por lo tanto, está sujeto a derecho. Exacto. Bueno, hacemos una pequeña pausa porque después de este controvertido fallo, bueno, en el sentido de que, bueno, algunos sectores políticos no lo aceptaron, hubo algunas otras decisiones que parece que se pueden llegar a tomar o por lo menos se están estudiando. Así que le vamos a preguntar sobre ese tema también enseguida a la doctora Fontán. Ya volvemos. Esperaré a que sientas lo mismo que yo, a que a la luna la mires del mismo color. Esperaré
Y después de conocerse este fallo de la Corte Suprema de Justicia, surgieron muchas voces, fundamentalmente desde el oficialismo y de algunos sectores también ligados a abogados, jueces y todo eso, como justicia legítima, que en realidad dijeron que les parecía que debían seguir adelante. Inclusive la misma presidenta en un momento dado dijo en muchos de sus discursos que esperaba que algún día se cumpliera esta aspiración de esta elección, digamos, y que caso contrario, en razón de que la Corte Suprema es la que tiene la interpretación de las leyes, ellos consideraban que podría darse tal vez la posibilidad de instalar un tribunal constitucional, que pronto el senador Marcelo Fuentes, muy ligado al oficialismo, lo está dando como idea. No se ha hecho todavía una presentación formal, pero me parecería, doctora Fontán, que sería bueno que la gente supiera qué significa un tribunal constitucional, sería por encima de la Corte Suprema, ¿verdad? Exactamente. Han dado dos tipos de versiones, una de la creación de un tribunal constitucional y otra, que es la propiciada por Zaffaroni, que como un sistema intermedio se dejarían los 7 miembros de la Corte, que harían ese control de constitucionalidad tradicional que nosotros estuvimos hablando, y se nombrarían 12 miembros nuevos que harían las veces de órganos que iban a resolver las cuestiones de derecho penal, comercial, contencioso administrativo, laboral, de la seguridad social, con esa ampliación de miembros. Estas son las posturas que están dando vuelta. Para que la gente entienda cómo funciona un tribunal constitucional, hay dos cuestiones fundamentales. Los tribunales constitucionales, creados en la idea de Kelsen ya en 1920, que fue la primera vez que él ideó para la Constitución de Austria un sistema de control de constitucionalidad hecha por un órgano específico que hace el control, que tiene mucho que ver con la idiosincrasia de los pueblos. Porque el Tribunal Constitucional es un órgano cuya naturaleza no es puramente judicial. Su composición es variada. Por ejemplo, tenemos el caso de España, donde un tercio lo designa el Ejecutivo, un tercio lo hace el órgano legiferante y un tercio los jueces, con además un periodo de tiempo, es decir, ellos no tienen la inamovilidad mientras dure su buena conducta, con lo que van acompañando la marcha de procesos políticos con otra idea. Pero esencialmente el mecanismo del control es muy distinto. Allá, cuando un juez, en el trámite de un proceso particular, sea laboral, penal, advierte la posibilidad de que hay una norma que puede ser inconstitucional, inmediatamente aplica lo que se denomina el reenvío. Se para la causa y se remite la causa para que el Tribunal Constitucional decida si la norma es constitucional o no. ¿Por qué este sistema es tan especial? Y quienes pueden pedir incluso la inconstitucionalidad tienen una legitimación muy acotada, porque la declaración de inconstitucionalidad en los sistemas de Tribunal Constitucional tiene efecto derogatorio. Es decir, que esa norma queda borrada del mapa jurídico, de tal manera que una norma que fue aprobada por los representantes del pueblo puede ser derogada por un órgano especial. Es de tal gravedad y de tal trascendencia esa declaración de inconstitucionalidad con sus efectos, que es propia de determinados sistemas donde ya están, además, por su madurez cívica, preparados para ese efecto, con un régimen muy especial de una legitimación muy acotada. A veces son 50 diputados que la pueden pedir, o puede ser los expresidentes en determinados casos. Es decir, una legitimación muy breve. ¿Por qué? Porque además el tema es muy especial. Se enjuicia en abstracto la norma. A ver si la gente puede entenderlo. Acá no se plantea un caso concreto, fulano contra mengano, y dado estos hechos, la norma resulta inconstitucional. Lo que hace el Tribunal Constitucional es mirar la norma en abstracto y si advierte que es flagrantemente inconstitucional, la descalifica. No tiene que verla respecto, porque no con un caso puntual. No es un caso puntual, porque en el caso nuestro puede ser que con determinada plataforma fáctica, por estos hechos, la norma sea inconstitucional. Y entonces se la inaplica para el caso concreto, no se la deroga. Porque puede ocurrir que en otro caso, para que ustedes lo vean con un caso muy sencillo,
la Corte Suprema hubo un famoso caso de ablación de órganos, donde una hermana le quería donar su riñón a un hermano que estaba en trance de muerte. Ella no tenía los 18 años, que la autorizaban, de acuerdo a la ley de donación de órganos, para donar entre vivos a un familiar. Le faltaban meses para cumplir los 18. Entonces pidieron autorización judicial. Primero se la dan, después se la deniegan y llega el caso a la Corte. La norma, enjuiciada en abstracto, si yo la veo requerir 18 años para la donación entre vivos, a los 18 se entiende que se obtiene la intención, el discernimiento y la libertad, que no hay presiones de otro tipo para donar una hermana. Entonces uno dice, no, 18 años, la ley es constitucional. Pero fijémonos al caso concreto. Le faltan unos meses, está en riesgo de vida, y ella podía seguir viviendo con un solo riñón, la hermana, y revisada por los médicos, se determina la compatibilidad, que ella podía hacer una vida normal, podría ser madre, podía trabajar. Además que había elegido donar. Y había elegido, y se dan cuenta que esos meses no iban a modificar su discernimiento, su intención y su libertad. Y en ese caso en particular, la norma se inaplicó por esa plataforma, pero no era en abstracto la norma inconstitucional. Diferente es en el sistema europeo de control de constitucionalidad. Pero ¿qué pasa? Zaffaroni dice ahora que para implementar el Tribunal Constitucional tendría que ser en un sistema parlamentario, no un sistema presidencialista como el que tenemos nosotros. O sea, un primer ministro elegido por la fuerza más que ganó con mayor número, pero después con coaliciones inclusive. Exactamente. Entonces, que en ese sistema funcionaría el Tribunal Constitucional. Yo les aclaro a la gente que él obviamente ha cambiado de idea. En el seno del plenario de la Convención Constituyente en la reforma del 94, él claramente dijo que perfectamente podíamos tener nosotros Tribunal Constitucional y mantener el sistema de control de constitucionalidad difuso con un sistema presidencialista. ¿Por qué? Porque así también lo tuvo Chile, y lo tiene Chile. Chile tiene un sistema mixto. Los jueces, en los casos concretos que hacen el control de constitucionalidad, solo lo inaplican para el caso concreto. Y el Tribunal Constitucional, que ve la norma en abstracto, la puede declarar inconstitucional. Si el Tribunal Constitucional en Chile la declara inconstitucional, es con efecto derogatorio. En los casos concretos, los jueces que hacen el control solo la inaplican. Es decir, si pretendemos un sistema como el europeo, no hay otra forma que reformar la Constitución. Porque esta Corte, de acuerdo al artículo 108 de la Constitución, es la cabeza del Poder Judicial. Y todos los jueces en nuestra Constitución pueden hacer control de constitucionalidad. De tal manera que no podríamos, sin reformar la Constitución, otorgar esa competencia a un órgano concentrado y especializado que haga el control de constitucionalidad. Ahora, doctora, pero para finalizar, hemos hablado del tema de la derogación, de la inconstitucionalidad, del tema de la elección de los jueces por el Consejo de la Magistratura, de lo que significa este Tribunal Constitucional, que está, digamos, en una perspectiva de proyecto. Pero yo le pregunto, ¿es necesaria una reforma de la justicia, de hecho, más allá de esto puntual que tal vez viene dándose como una cosa más politizada, sino es necesario? Por ejemplo, en Tucumán se está hablando inclusive hasta de reformar el Código Procesal Penal, y en otros lados se habla del Código Civil, todo este tipo de cosas. ¿Harían una mejor justicia si se despolitizara totalmente y se viera al ciudadano, por sobre todas las cosas, como el objetivo a ayudar, ¿no? La idea es básica. Si yo quiero que la justicia funcione, la primera modificación es la autarquía judicial. No puede haber un poder del Estado, porque eso es lo que la gente no entiende. El Poder Judicial es un poder más del Estado, tiene un 33,33 del poder político del Estado. Y como cabeza de un poder, debe manejar su presupuesto, debe fijar las remuneraciones de los magistrados, de los empleados. No puede haber ningún poder que funcione si no administra y hace su propio presupuesto. De tal manera que acá el tema no pasa por cambiar el sistema del Consejo de la Magistratura, pasa por respetar las normas de la Constitución. Si no aprendemos los argentinos que hay que vivir en un Estado de Derecho, que hay que respetar la Constitución,
Si el discurso que nos dan los órganos políticos permanentemente es un discurso de conflicto y de batalla, y no de respeto a las normas de la Constitución, no vamos a vivir nunca en un Estado de Derecho. La seguridad jurídica tiene un costo. Hoy por hoy se siguen yendo del país millones de dólares, con todos los cepos, con todas las normas prohibitivas, porque nos damos cuenta que las conductas van por un lado y las normas van por el otro. Si no hay seguridad jurídica, los únicos que van a invertir en este país son los que quieren saquear el país. Si yo soy serio y yo quiero un país en serio, debo respetar la Constitución. Nadie invierte en un país donde no se respetan las reglas del juego. Hay un destacado hombre de derecho que era el doctor Carlos Nino, que tiene un libro emblemático al respecto, doctora. ¿Sí? Exacto. Él decía, vivimos al margen de la ley. Y es así, nos acostumbramos, para nosotros es normal que nos digan, este político roba, pero hace... No, hay que respetar. El día que veamos a los políticos enjuiciados y condenados, sin presiones de ningún tipo, ahí la sociedad va a cambiar sus ojos, va a mirar hacia la Constitución. Y eso en todo, porque a veces hay reglas, lo decía muy bien siempre Giovanni Sartori, hay dos tipos de reglas. Una son las reglas de estrategia, con las que uno puede ganar o perder, pero hay reglas del juego que son las básicas para poder hacer el juego. Bueno, esas son las que tenemos que aprender a respetar los argentinos, desde cruzar el semáforo cuando está en verde, a cumplir con lo elemental que es, porque la Constitución no es ni más ni menos que la norma básica de convivencia de los argentinos. Le agradezco mucho, doctora Carmen Fontán. Como siempre, aprendimos muchísimo, entre ellos yo. Así que nosotros nos estamos despidiendo, si Dios quiere, hasta el próximo programa de Tribuna Profesional, agradeciendo a esta destacada miembro del Colegio de Abogados de Tucumán. Les recordamos, estamos la próxima semana con ustedes. Muchas gracias y hasta entonces. Gracias, doctora. Muchas gracias.